Vamos ahora a la entrevista de las 5, este formato que hemos denominado de esta manera, y vamos a recibir a Gabriel Mazarovich, sí, es periodista, integrante del Partido Comunista del Uruguay, sí, a él le damos la bienvenida, las buenas tardes, a un lugar donde lo sentimos casi como parte de esta casa de Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Muy buenas tardes, Andrés, muy buenas tardes a todas y todos ahí. A todos los oyentes y bueno, como siempre un gusto. Ahí está, bueno, Gabriel, la idea era poder charlar ahí sobre cómo estás viendo Uruguay en esta coyuntura, particularmente cómo viste el sistema político, ¿sí? Cómo viste esta primera etapa que finalizó con las internas, ¿sí? Del último domingo de junio. ¿La viste como una interna más? ¿Te sorprendió algo? Contame un poco cómo podés analizarlo. Bueno, me parece que estas elecciones internas marcaron una cosa que se veía venir, que se veía en la calle. El gran ganador de las elecciones internas, sin ningún lugar a duda, fue el Frente Amplio, por demolición. Es cierto que las internas son internas y que no se compite entre los distintos partidos y que el objetivo principal de una interna es fundamentalmente definir las candidaturas de cada partido. Pero también es cierto que se expresan esas competencias entre los dos proyectos de país que están en juego, que están en juego permanentemente en el Uruguay, y que uno está expresado políticamente por el Frente Amplio, socialmente tiene muchas más expresiones, y está expresado políticamente por los 4 ahora partidos de la coalición de gobierno de derecha, que se tienen que juntar para intentar proponer alguna resistencia al Frente Amplio, porque el Frente Amplio es la primera fuerza política desde 1999 y eso ha seguido siendo así. En las internas el Frente Amplio siempre votaba mal. No es una elección que motive mucho a la militancia frente amplista. De hecho, una buena parte del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez a la cabeza, nosotros entre ellos, también el MPP, estuvimos en contra de esta reforma constitucional que establece las internas y el balotaje, y fuimos a un plebiscito y lo perdimos por un par de miles de votos, si no, no habría esto. ¿No? Hasta ese punto es el rechazo que hay, que a veces nos olvidamos de todo ese proceso. El Frente Amplio había salido primera fuerza en una interna solamente en el 2004, cuando ganamos por primera vez el gobierno nacional con Tabaré Vázquez, y que además derriba muchos mitos eso, porque está todo el tema de la competencia y todo. Bueno, en esa instancia el Frente Amplio tuvo candidato único, no había ninguna competencia. Claro. Y fue la vez que más votos tuvo y la vez que fue primera fuerza y ganó en primera vuelta, además. Todo el resto de las veces el Frente Amplio fue segunda fuerza en las internas, fue primera fuerza del Partido Nacional. En varias de ellas luego proyecta su votación con muchísimo más fuerza y gana 2 veces, una con Pepe Mujica y otra con Tabaré después, pero nunca en primera vuelta como la primera. Siempre con mayoría parlamentaria, pero teniendo que ir a un balotaje. Las elecciones internas pasadas fueron las peores elecciones internas de la historia del FA. Tuvo 260.000 votos, una desmovilización importante que luego se expresó en la derrota electoral. Bueno, ahora saca 418.000 votos, es decir, saca 150.000 votos más que en las elecciones anteriores. Crece en todos los departamentos del país, es primera fuerza en Montevideo, Canelones y Salto, que tiene los gobiernos departamentales, pero también en Río Negro, que no lo tiene. En Montevideo saca el 64% de los votos, para dar una idea del tamaño de la paliza que significó la votación en Montevideo. Y además se desploman los partidos de la coalición de derecha, se desploman. El Partido Nacional pierde más de 100.000 votos, el Partido Colorado pierde más de 80.000 votos, los dos hacen la peor elección interna de su historia,
en la que menos votos convocan, y Cabildo Abierto, que era la gran novedad de la elección pasada y que aparecía como un partido de corte militar y de corte muy conservador y que había tenido una votación importante en la elección pasada, no llega ni a la mitad de los votos que tuvo en la elección pasada. Claro. Por lo tanto, si uno mira ese primer escenario, uno tiene que decir que el Frente Amplio mostró claramente que tuvo una recuperación política muy fuerte, una sintonía con la ciudadanía muy fuerte, y eso tiene varias razones. No es solo la campaña, sino que fue una buena campaña además, sino que tiene que ver con todo un proceso que arranca con un proceso de autocrítica muy fuerte, muy profundo, muy duro. A ver, seamos claros, ¿no? La historia de la izquierda a nivel mundial es la historia de la división, no de la unidad. Sí, totalmente. ¿No? Y cuando perdés más, o sea, la autocrítica es un cuchillo que todo el mundo quiere agarrar por el mango, nadie se quiere cortar, Claro, ¿no? Está muy bien. Haber logrado hacer ese proceso de autocrítica en la derrota en unidad y no ocultando las cosas, no es un problema menor. Yo creo que todavía no se valoró lo suficiente esa discusión y que se haya logrado en unidad y que no haya salido nadie lastimado ni nadie rompiendo con el Frente Amplio. Pero lo mejor, compañeros, es que ese proceso de autocrítica no se quedó en documentos, porque si hubiera quedado en escribir cosas, Sí. Cualquiera puede escribir cosas preciosas, hacer un congreso bárbaro, nos abrazamos todos, pero con documentos no se transforma la realidad. Si fuera por documento, desde el manifiesto comunista para acá hubiéramos hecho la revolución en todos los lugares, no es por documentos. Claro. Es por cómo se construyen la fuerza política y social, el tamaño de pueblo organizado que pueda materializar esas ideas en iniciativa política, en organización, en conciencia. Y el Frente Amplio corrigió en la práctica lo que se criticó. Es decir, primero había un planteo de un descuido enorme de la militancia de base. Había habido una institucionalización demasiado grande en la agenda y en la actividad del FA en el gobierno, y se habían descuidado los comités de base, descuidado la militancia territorial en el FA, descuidado la militancia de base. De hecho, la elección interna anterior era cuando la menor cantidad de comités de base funcionando en la historia teníamos, increíblemente, desde el gobierno, ¿no? Bueno, se hizo un plan político, se trabajó, y de 300 comités de base pasamos a 500 comités de base en todo el país, y se nota. Claro. Es casi el doble de organismos de base organizada, de militancia organizada, de presencia en los barrios unitaria, se nota. Hubo una línea de oposición al gobierno de derecha muy clara, con matices. El Frente Amplio tiene múltiples matices, es la única fuerza política del mundo en la que están juntas los demócratas cristianos y los comunistas, los socialdemócratas y los comunistas. Nos cachaban a nosotros porque es la primera vez en la historia que en la 1001, la lista que integra el Partido Comunista, va un partido trotskista. Debe ser el único caso mundial, ¿no? Que los trotskistas y los comunistas ya no solo están en una fuerza política juntos, sino que van en la misma lista, ¿no? El Partido Obrero Revolucionario. Bueno, pero esas son las cosas buenas que tiene la unidad, porque la unidad no suma, la unidad multiplica. Entonces, efectivamente eso se notó, y se notó que hubo una militancia más cercana al movimiento social con el que nos habíamos separado también. Claro. El enfrentamiento, ahora ustedes están enfrentando allá en Argentina las leyes de Milei. El gobierno de la calle Pou arrancó con una ley de urgente consideración, que era también una ley ómnibus, en la que metió todo el proyecto, el programa de gobierno, y el Frente Amplio, en acuerdo con las principales organizaciones sociales del país, hizo en plena pandemia una recolección de firmas, que fue una epopeya democrática juntar firmas en el medio de la pandemia, cuando no se podía ni salir a la calle. Claro. Y se juntaron 800.000 firmas y fuimos a un referéndum que se perdió, pero se perdió por un puñado de miles de votos, pero fue una victoria estratégica. Fue una derrota política y una victoria estratégica, porque movilizó al FA, porque lo hizo dialogar con la sociedad, porque lo juntó con los movimientos sociales otra vez, porque puso de pie a los comités de base,
y desde allí se empezó a acumular. Luego hizo todo un proceso que fue recorrer el Uruguay 2 veces y sostener más de 1000 reuniones con organizaciones sociales de todo tipo y color, incluidas organizaciones empresariales también, en todo el país, para escuchar las críticas que la sociedad tenía hacia el Frente Amplio. Y ese proceso de escucha y de discusión en todo el país fue realmente muy importante. ¿Por qué explico todo esto, aunque fue un poco largo? Porque en la votación del 30 de junio se expresó todo esto. No fue solo el tema de los candidatos, que son muy buenos candidatos, claro, tanto Yamandú como Carolina como Andrés Lima, ni solo la campaña, que tuvo muy buenas cosas, las distintas campañas de los demás, sino que creo que la conjunción de una posición firme con un programa de gobierno acordado prácticamente por unanimidad en el Congreso del Frente, discutido durante 2 años, en el que participaron miles de compañeras y compañeros en la elaboración del programa de gobierno, que ya lo tenemos, que es un programa de gobierno único para todo el Frente Amplio, que estaba comprometido todos los candidatos, fuera cual fuera el que ganara, unido a las bestiales impactos del modelo de la desigualdad que está implementando la derecha desde el gobierno. O sea, ahora, ahí te interrumpo, Gabriel, porque digo, hay algo que nos venían diciendo que era la imagen positiva era tremenda del presidente Luis Lacalle Pou, que arrasaba, y que eso arrasaba, digamos, incluso arrastraba al propio Partido Nacional en base a, bueno, lo va a levantar el propio, si él sale a hacer campaña, digo, campaña, bueno, encubierta, porque él no puede hacer campaña por ser presidente, pero digo, si de alguna manera se visibiliza como el referente, pero sin embargo, por abajo estaba pasando todo esto, ¿no? Digo, se llegaron las firmas también para hacer un plebiscito de la seguridad social. Sobre la reforma de la seguridad social, claro, que es la reforma más antipopular de la historia de la y con lo difícil que a veces es explicar, por ejemplo, lo que vos mencionabas de la ley de urgente consideración, que era anular 145 artículos, con lo difícil que es explicar esto, ¿no? De la seguridad social, o sea, digo, y aún así la gente fue, digamos, toma conciencia de que efectivamente no es por ahí, ¿no? O sea, y efectivamente firma en contra del gobierno. A mí me parece, primero, además, las 2 campañas de recolección de firmas, la de LUC y esta otra, que obviamente, como todos sabemos, es polémica, no todo el Frente Amplio la respalda, ¿no? También es así. Y estamos encontrando los caminos para que esas diferencias no erosionen al FA, no lo lastimen, y poder trabajar los que creemos que tiene que votarse a favor del plebiscito y los que juntamos firme y los que no. La unidad es eso también, es saber administrar las diferencias de una manera que no lastime al que no tiene la misma posición que vos. O sea, si fuéramos iguales no necesitaríamos la unidad es con los diferentes. Por lo tanto, hay que trabajar en esas cosas con mucho cuidado. La principal conquista estratégica de la historia del pueblo uruguayo es la unidad. Y efectivamente todos tenemos una responsabilidad enorme en cuidarla y alimentarla cada día, porque sin eso no hay nada. El poder, o sea, a ver, los poderosos tienen conciencia de clase. Claro. A veces la tienen más clara que nosotros, incluso. Sí. Saben a quién votan, saben a quién le ponen guita para la campaña, saben qué tienen que defender. Y es el sentido común dominante, además, citando a Gramsci. La conciencia de clase alternativa, la conciencia de clase popular, en la que se base la izquierda, es una construcción compleja, porque va contra marea de la sociedad. Claro. Va no solo contra la política, sino contra la ideología dominante y contra la vida, con cómo vivimos. Entonces es muy complicado, necesita organización. No se hace sin organización. Entonces, eso que vos decías es bien importante. A nosotros nos quieren convencer todavía que Lacalle Pou es una especie de maravilla, que tiene un nivel de aprobación y de simpatía popular extraordinario. Ahora, las 2 veces que hubo consulta popular, eso no se vio. Claro. O sea, en la LUC perdimos por unos pocos miles de votos, o sea, ese 60% de apoyo popular no se vio por ningún lado. Y en estas elecciones internas tampoco. Claro. O sea, su partido se desploma. El Partido Nacional
estamos hablando de que marcan las encuestas por abajo del 30%, para decir con claridad, ¿no? Porque después está toda la coalición, todo lo que se... Pero entonces, eso es efectivamente así. Creo que el Frente Amplio tiene las mejores condiciones para construir una victoria popular en octubre. Inclusive están abiertos todos los escenarios, ¿no? ¿Se puede ganar en primera vuelta? Claro. Se puede. No es fácil ganar en primera vuelta, ganamos una vez sola. Sí. Y tuvimos candidatos como el Pepe y Tabaré. No es que para ver las cosas, y no lo logramos nunca más. Pero sí se puede, aunque no ganes en primera vuelta, tener mayoría parlamentaria. Claro. Con un 47 y pico % de los votos se logra la mayoría parlamentaria, y luego ir al balotaje en inmejorables condiciones. Y también puede ganar la derecha, ojo, no está nada ganado. El poder es muy grande, la guita que metieron es obscena, para unas internas, así que imaginemos lo que van a hacer en octubre. Para la campaña, claro. Te llevo un poco, Gabriel, a los desafíos de efectivamente, hay una fórmula potente, ¿no? Yamandu Orsi y Carolina Cose terminan siendo una fórmula muy potente, mirando al resto de las fórmulas en competencia de las fuerzas políticas que van a participar de las elecciones de cara a octubre. Y además, bueno, el Frente Amplio tiene el programa común. Y la pregunta, es... ¿puede superar un gobierno de izquierda los nudos que deja el gobierno de la derecha para llevar adelante el programa del Frente Amplio? O a veces se queda, el desafío es no quedar, administrando la crisis. Bueno, mira, es una pregunta fundamental esa. Me parece a mí, primero, que tenemos un excelente programa, uno de los mejores programas de gobierno de los últimos tiempos, que parte de la base justamente de asumir de que hubo muchas tareas que desde el gobierno del Frente Amplio y desde la lucha política, ideológica y cultural, como le decimos ahora, no se dieron. No logramos hacerlo. Hubo avances extraordinarios en los gobiernos del Frente Amplio, pero no en cosas muy importantes, muy centrales. Uruguay no está en una crisis social como estaba en el 2001-2002 o como está ahora Argentina. No está. Y es muy bueno mirar la realidad de frente y no vendernos trolley, porque si no, estamos complicados en la frente. En lo que sí está claramente es en una crisis de desigualdad bestial. Claro. El gobierno de la coalición de derecha encabezado por Lacalle Pou gobernó para los poderosos, eligió los ganadores y los perdedores. Uruguay, el año 2022 fue el año récord de exportaciones en el Uruguay, 13.000 millones de dólares, hay más de 10.000 millones de dólares de depósitos del Uruguay en el exterior. Los bancos crecieron en sus ganancias como récord históricos, y a la vez que pasa todo eso, hay 50.000 pobres más que en el 2019. En particular creció la pobreza infantil, que llega al 21%. Hay 100.000 trabajadores más que ganan menos de 25.000 pesos, los 25.000 pesistas que le decimos nosotros, y se llega a 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, y a eso le sumás los jubilados y los pensionistas, está cerca de 800.000 uruguayos y uruguayos. Estamos hablando de una población de 3 millones, cuyos ingresos son absolutamente insuficientes y no llegan a fin de mes. Se precarizó el trabajo salvajemente, hay un retroceso de derechos muy importantes, hay un deterioro democrático, y además hay una corrupción generalizada. O sea, no es un atrevimiento decir que en la historia democrática, porque no hay nada más corrupto que los fascistas en la dictadura, ¿no? Nada. Porque la corrupción no se mide solo en dinero. Claro. Se mide en la acción moral, en el proyecto de sociedad, en las barbaries que hicieron. Por lo tanto, con la dictadura no se puede comparar nada.
Pero en la historia democrática, este fue el gobierno más corrupto de la historia democrática, pero por destrozo. O sea, nosotros pensábamos que Lacalle Pou no iba a cometer los mismos errores que su padre y que iba a tratar de cuidar este aspecto, pero lo superó largamente, ¿no? Ahora tenemos el caso de la Intendencia de Artigas, del departamento que está en la frontera con Brasil, que acaba de ser procesado el intendente, el secretario general de la Intendencia, que era el primo del intendente, y la diputada del departamento, que era suplenta del intendente y a su vez sobrina del intendente, por un escándalo generalizado en el tema de millonadas de horas extras pagadas a punteros políticos del Partido Nacional que nunca las cumplieron. Yo leía la introducción tuya, escuchaba ahora la introducción tuya de audio, y bueno, tenemos una asociación para delinquir en la Presidencia de la República, encabezada por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, que también está preso. Tuvo que renunciar varios ministros por cuestiones de denuncia. Le entregaron un pasaporte exprés a uno de los jefes narcos más buscados de América Latina. Entonces, es todos los días. Salto Grande. Bueno, a dedo de Salto Grande, con otro que es candidato ahora de nuevo en el Partido Nacional. Porque además, aunque parezca increíble, el intendente que acaba de ser procesado iba a renunciar a la intendencia para ser candidato a diputado. Claro. Digo, ¿no? Entonces, y eso también, ¿sabes qué? Nos decían que la corrupción no le importa a los uruguayos, que en las encuestas está en el punto 12, que no movía. Bueno, te quiero decir, el 30 de junio quedó claro que movía. Exacto. Que hay mucha gente que no le cae bien eso y que no se los perdona. Porque parte del desplome de los partidos tradicionales, de los partidos de la derecha, tiene que ver con estos escándalos de corrupción, claramente, no es así. El Frente tiene un desafío muy grande, que es transformar la estructura productiva del Uruguay, superar la dependencia y la primarización de la economía. Es una tarea que no es solo para Uruguay, que implica una dimensión regional, necesita de la integración regional, necesita de la unidad latinoamericana y de la complementariedad productiva y financiera. Uruguay, con el tamaño que tiene, no lo puede hacer solo. Aunque pueda, y te digo más, Argentina tampoco lo puede hacer solo y Brasil tampoco lo puede hacer solo. Pero Uruguay menos. Y tenemos que buscar por eso es tan decisivo eso. Y la política exterior de este gobierno, de sumisión absoluta a Estados Unidos, hay que romperla para volver a una política de integración regional. El programa del Frente Amplio plantea para eso un plan nacional de desarrollo, que además establece un método que es construido con la sociedad, que no es digitado desde el gobierno, que no es construido por tecnócratas, que tenemos técnicos, no tecnócratas, muy capaces y muy buenos, pero no alcanza. Claro. Porque la gente, si no es partícipe de lo que vos construís, no lo defiende, no lo siente como propio, y te lo tiran en 2 segundos cuando viene otro gobierno después, de derecha atrás. El Plan Nacional de Desarrollo es muy importante, el énfasis de las empresas públicas es muy importante. Este gobierno no privatizó las empresas públicas porque el movimiento popular uruguayo no lo dejó, porque la lucha del movimiento sindical no lo dejó. La LUC era mucho peor de lo que salió porque hubo mucha pelea en contra. Por lo tanto, no llegaron a aplicar absolutamente su programa porque hubo una pelea permanente. Pero deterioró las empresas públicas. Entregó el puerto por 60 años, el puerto de Montevideo, a una transnacional. Acaba de autorizar a los canales cable, es decir, al monopolio de la televisión uruguaya y a las grandes transnacionales como Claro, Movistar y el Grupo Clarín, a competirle a Antel en la transmisión de datos, lo cual es un disparate, compañero, un disparate. Uruguay tiene la mejor penetración de fibra óptica de América Latina y una de las mejores del mundo. Para dar una idea, Uruguay tiene una penetración de fibra óptica a los hogares 4 veces mejor que Estados Unidos. Eso lo hizo una empresa pública, con una inversión de $800 millones, con un servicio enorme. Entonces uno dice, ¿para qué? Porque si me dijeras, por lo menos es un servicio malo, no llega a ningún lado. No, tenemos lo mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo entregamos a los privados y a las transnacionales para que hagan negocio. Hay privatizaciones en OCE, con el agua, hay un desmantelamiento de las inversiones de ANCAP, la petrolera estatal.
Por lo tanto, el gobierno del Frente Amplio también tiene el desafío de poner de pie de nuevo las empresas públicas y que jueguen un papel central en el desarrollo de la economía con planificación desde el Estado, justamente para que no siga creciendo la desigualdad. Entonces, esos desafíos que son muy importantes, tiene un compromiso, por ejemplo, 2 compromisos del programa del Frente, 2. Asignar el 6% del PBI de presupuesto educativo, que este gobierno de derecha recortó el presupuesto para la educación pública, y un 1% del PBI para ciencia y tecnología. Además hay un compromiso expreso de duplicar la inversión en vivienda. Y eso llevaría la inversión en vivienda, en planes de vivienda estatales y privados, más grande de la historia del Uruguay. Es muy ambicioso el programa de gobierno del FA. ¿Va a ser simple? No. Los cambios sociales no se hacen por decreto de un gobierno, se hacen con lucha, con polémica ideológica, con organización, con participación popular, con conflicto. Creo que el gran desafío político que tiene el Frente Amplio es no dejarse enamorar por los cantos de sirena que le dicen ahora que tiene que moderar su discurso, moderar sus planteos, porque tenemos que ir atrás del voto de esa cosa, de esa entelequia que inventaron, que es el centro, que nadie sabe bien qué es, ¿no? Porque después la derecha te pone a Milei, a Manini Ríos, a Kass, a Trump, a Bolsonaro, pero nosotros tenemos que ser de centro, porque si no, no podemos ganar, ¿no? Y es un error garrafal. El centro político como categoría sociopolítica no existe. O sea, el electorado que tenemos que ganar en el Uruguay es el electorado popular, que está descreído con la política, que no sintió en estos años que la política le diera respuesta a sus problemas concretos, a sus urgencias, a sus necesidades más dramáticas, y necesita propuestas claras como esta que te acabo de hacer. El Frente Amplio no tiene que ser de centro, tiene que ser más Frente Amplio, más izquierda, para ganar las elecciones y para poder gobernar. El gran desafío es no dejarnos tentar con eso. Ahora todos vienen con el flautista de Hamelín: tenés que ser del centro, tenés que decir lo menos posible, tenés que no asustar a la gente, tenés que prometer que no te vas a meter con el capital, que no vas a tocar nada porque si no, no ganás. Bueno, y uno pregunta, ¿y entonces para qué ganamos? No. Claro. Ese es el desafío que teníamos en esa pregunta que vos decías. Ahí está, clarísimo. 17:31. Nos pasamos un poquito de la tanda. Gabriel, mil gracias por el tiempo, y no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a reencontrar. No, al contrario, gracias a ustedes, y como siempre a las órdenes. Acá estamos remándola bien desde abajo y con toda la fuerza para que ojalá en octubre tengamos para festejar juntos una gran victoria popular, que el pueblo uruguayo se la merece. Ahí está, pasado Gabriel Masarovich, sí, periodista.